Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a el Día del Señor, Dies Domini, el domingo. Es un día para descansar, para recuperar fuerzas a nivel familiar, también para hacer cosas diferentes. Muchas veces se confunde descansar con perder tiempo. Aprovechemos la vida porque es una y se nos pasa muy rápido. Que este día sea fructífero en el descanso, en relajarse, en compartir con las personas que quieres y amas, pero hazlo productivo, que no sea simplemente una jornada de pereza y no más. Que el descanso se convierta en un elemento que te aporte a tu vida. Vamos entonces a celebrar esta Eucaristía por todas aquellas personas que se encuentran angustiadas, en crisis, que por las vicisitudes históricas en que nos encontramos están desorientadas, que tienen temor hacia su futuro. Por ellos vamos a celebrar esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, los invito a que pensemos en las cosas inapropiadas que realizamos durante esta semana. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dispongámonos para escuchar la palabra del Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor.
Insistís, ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad de los demás superiores a todos a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él contestó: No quiero, pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentís ni le creéis. Palabra del Señor. Tela
tela para cortar en estas lecturas, están espectaculares. Esta carta a los Filipenses es el famoso himno llamado Kénosis, significa el abajamiento. Muy probablemente esta era una canción, era como, así como decimos, Dios está aquí. Bueno, ustedes ya entienden por qué yo no canto, porque eso es terrible, ¿cierto? O alabaré. Era un himno que cantaban los primeros cristianos, reconociendo la grandeza de Jesús como Señor. Pero entre las muchas cosas que podríamos decir, yo tenía una homilía preparada, pero leyendo el Salmo, veía algo muy interesante y que creo que podemos dirigir a la reflexión de hoy. Recuerda, Señor, tu ternura. Y mientras iba leyendo, veía la figura de Dios que nos acompaña y nos enseña. De ahí que yo quisiera invitar a todos los papás a que pensaran en qué forma son tiernos con sus hijos. Y la ternura no se reduce solamente a apapacharlos, hacerle cosquillas y ¡ay! Eso es necesario, fundamental. Y ojalá si estén viejos también lo hagan con sus hijos. Pero miren lo que dice el Salmo. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Imagínense que el protagonista, o quien dice el Salmo, es sus hijos. Y cambiémosle el título de Señor y pongámosle padre o madre. Sonaría más o menos así. Papá, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi papá y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Y si lo decimos con mamá, recuerda, mamá, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, mamá. Y miren lo que diría la última estrofa. Mi papá es bueno y es recto, o mi mamá es buena y es recta, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Y esto es lo que debe hacer un padre o una madre con sus hijos, prepararlos para vivir. Ayer tuvimos una reunión de padres de familia y una escuela de padres con los papás y con los niños de la primera comunión. Fue muy interesante. Y una mamá decía algo que me gustó mucho. Hicimos una reflexión sobre el tema de lo que es ser papá y pusimos una canción de Sociedad Real, Noches de un padre y una madre, que los invito a que la vean en YouTube, así la encuentran, Noches de un padre y una madre, Sociedad Real. Y una mamá decía algo que se reconoce mucho el esfuerzo que hace una mamá por tener a su hijo 9 meses dentro y por darlo a luz. Y se habla y se reconoce mucho el trabajo de la mamá, porque es que está ahí con los hijos y toda la cosa. Pero ella decía que muchas veces se olvida el esfuerzo y la preocupación de un papá, que incluso muchas veces tiene que estar lejos del hogar para que puedan tener todas las cosas que necesitan, estar preocupado de que todos estén bien. Cómo el rol de padre y de madre, nos lo muestra hoy la Escritura, consiste en enseñar a caminar por la vida. Y también es un mensaje para todos nosotros que somos hijos. ¿Cómo valoramos lo que nuestros padres han hecho por nosotros o están haciendo por nosotros? Las desveladas, el privarse de cosas.
Yo tengo una imagen en mi cabeza cuando era niño. Cada año íbamos a algo que se llama la Feria Exposición. Es un sitio muy interesante, una vitrina mundial. Y era muy bueno porque nosotros íbamos y conocíamos cosas muy interesantes que no teníamos. Y cuando íbamos a la Feria Exposición me acuerdo que comíamos helado, entonces comíamos un cono de esos grandototes que uno le echa uvas pasas, maní, chocolate y todas esas cosas. Y me acuerdo que nos compraban a los tres, ¿cuál quiere? Échale, ese. Bueno, cuando nosotros estábamos comiendo mirábamos y ni mi papá ni mi mamá compraban helado para que nosotros pudiéramos comprarnos el que queríamos. Esos pequeños sacrificios son los visibles. ¿Cuántos han sido invisibles? ¿Cuántos sacrificios ha hecho tu papá y tu mamá por ti? Y también qué sacrificios haces tú por tus hijos. Pero lo más importante no es darles cosas materiales, sino es esto. Enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi papá o mi mamá y mi Salvador o Salvadora, y todo el día te estoy esperando. Qué bello que los hijos, quienes tienen niños pequeños, estuvieran anhelando que llegara su papá o su mamá cada día para enseñarlos a caminar por la existencia. Coloquémonos en pie y hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Tengan la bondad de disponerse para presentar los dones al Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de misericordia, que nuestra oblación te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado
mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Y con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Rigoberto y Albeiro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Los invito para que hoy sea un día diferente, un día de descanso, pero que también sea un día en el que ustedes puedan retomar, asumir con vitalidad su rol de padres y de madres. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden permanecer en paz. Que tengan todos un excelente domingo.